en el campamento de Tecate, nos pidieron a las iglesias ponerle un nombre a nuestros equipos de voleibol. Y hermanos, todos los halcones, los atuneros, los del Sausal eran los atuneros del Sausal, los halcones del Lirio de los Valles. Y a mí se me ocurrió ponerle al equipo de la nueva los mandilones, porque aquí mandaban las mujeres y siguen mandando, en el buen sentido de la palabra. Porque hermano, estas hermanas hermosas han sido una ayuda idónea para nuestra iglesia, es la verdad. Y yo le doy gracias a Dios por cada una de nuestras hermanas que han hecho su trabajo, que siguen trabajando. Y hermanos, pero este mandil tiene su historia. No llegó de la noche a la mañana. Y hermanos, hace un tiempo llegó Eduardo, pero no es historia del mandil. Dice: pastor, vengo buscando una iglesia que predique la palabra de Dios. ¿Me puedes dar eso? Le dije: quédate y ve. De la misma manera, Eduardo, un día llegó una hermana ahí en la calle: pastor, necesito hablar contigo, necesito que me escuches y necesito que me ayudes. Nuestra hermana Barosa venía con su hija. Tenían una necesidad. Y lo único que hice, hermano, fue hacer mi trabajo. Escuchar a mi hermana, escuchar su necesidad. Venía de otra iglesia, me dice: pastor, allá de ser, parece todo menos iglesia. Dice: por eso vengo para acá. Y ya la escuché, ya me explicó su necesidad, pudimos acompañarla en esa necesidad. Y se desarrolló esta relación padre-hijo. Y hermano, este mandil es un fruto de hacer el trabajo de pastor. Hermana, gracias por bendecirme. Y yo les digo, hermanos, cuando se acerquen a ti, está ahí para el que se acerca. No le den espalda. Cuando vienen a buscarte, es porque si Dios pone a esa persona enfrente de ti, Dios sabe que en ti está el ayudar a esa persona. Y esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Y el mandil me queda, hermano, porque mi trabajo los jueves es lavar platos y ollas. Mientras que las hermanas cocinan, mi trabajo es que no quede ni un plato ni una olla sucia. Por eso me queda, hermana Olivia, me leyó la mente. Y hermanos, estaba viendo, he estado orando, hermanos, porque Dios levante diáconos, diaconisas. Y nadie se ha acercado a mí. Daniel, ¿qué crees? ¿Sabes por qué? Y porque nos has ayudado, amigo, en todas las actividades. Creo que Dios te dio el don de servicio, amigo. Oren por él, hermano. Si es de Dios que sea uno de nuestros diáconos en esta iglesia, que Dios nos lo confirme, hijo. Y nos gustaría mucho, hijo, que fueras parte de nuestro equipo de trabajo. El ver, hermanos, el ver cómo surge una necesidad, hermanos, no esperó, actuó. Allí, hermano, en esta iglesia hay muchas necesidades. Y ahí estás, sentado, sentada. ¿Qué puedes? ¿Te has preguntado, hermanos, qué puedes hacer tú por tu iglesia? ¿Qué don tienes con el que pudieras bendecir la vida de la iglesia? Dios está llamando, hermanos. Dice: el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. ¿Quieres trabajar, hermanos? Dios está llamando obreros. Hay mucho trabajo que hacer, mucho trabajo. Quizás nadie te vea trabajar, que no te importe. Hazlo para Dios.
Y el que tú lo haces en privado, Eduardo, y Dios te va a recompensar en público, hermano. El tema, hermanos, no como el mundo. No como el mundo. Juan 14, 27 al 31. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo la doy, no como el mundo la da. ¿Cuál era la diferencia de esa paz que Cristo estaba ofreciendo a sus discípulos? Esa paz, hermanos, que todo hijo de Dios va a necesitar en el trabajo al que Dios te va a mandar a hacer. Es bien importante. Recuerden, Cristo se está despidiendo. Su tiempo ha llegado a su fin. Y Él quiere asegurarle a sus discípulos algo: que en medio de la tormenta van a experimentar la paz. Porque el trabajo que Él les va a enviar, hermanos, ellos van a necesitar esa paz. Y Él hace una cosa: Él difiere de la paz que da el mundo. En ese entonces había dos tipos de paz. Dos grandes imperios habían creado un tipo de paz. El imperio, hermanos, el imperio que surgió durante los 400 años de silencio. Recuerden, Malaquías, Mateo, hay 400 años de silencio, donde dicen que Dios no habló. Sí, es cierto, hermanos, Dios no habló, no hubo profetas, pero Dios trabajó como nunca iba a trabajar. Esos 400 años de silencio era la preparación para que el Hijo de Dios pudiera venir a nacer a esta tierra. Si Cristo hubiera nacido, hermanos, 400 años antes, el Evangelio no se podía llevar a ningún lado. Todos esos 400 años, hermanos, Dios estuvo tejiendo la madeja para que su Hijo viniera a nacer. Sí. Dios estuvo bien activo, hermanos, y iba a levantar un imperio, hermanos, que nos diera un idioma en el cual se iba a predicar el Evangelio. ¿Y quién fue, hermanos, el emperador que pudo criar y unificar a todos los pueblos a través de un idioma? Alejandro el Magno. Porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en hebreo, no en arameo. Pero, hermanos, ese mensaje se tenía que predicar a todas las naciones y no había caminos. Entonces Dios tuvo que levantar a Roma. Y Roma se iba a encargar, hermanos, de abrir los caminos para que el mensaje del Hijo de Dios fuera predicado. Así que esos 400 años de silencio, hermanos, Dios estuvo más activo que nunca. Cristo vino, nació, su tiempo se agota sobre la faz de la tierra, está preparando a sus discípulos, los está consolando y quiere dejarlos en completa paz. ¿Cuál es la paz que el imperio griego ofrecía al mundo? ¿Cuál es la paz que el imperio griego ofrecía al mundo? Que se llama Eirene, con él y luego Irene. Eirene, Hakuna Matata. Esa era la paz que los griegos ofrecían al mundo. El mundo te da la espalda,
Dale la espalda al mundo. Ignóralos. Ahorita vamos a descifrar Hakuna Matata. ¿Sí? ¿Y cuál es la paz que Roma ofrecía al mundo? Roma trajo la paz al mundo aplastando a sus oponentes. Roma aplastaba. Y esa es la bestia grande y terrible que Daniel predicó, hermanos. Los pies de hierro, con esas garras que destruía todo. Y a esa paz que Roma aplastaba a sus oponentes se le llama la Pax Romana. Pax Romana. Y curiosamente, hermano, Cristo no habla de Eirene ni de Pax Romana. ¿Qué es lo que Jesús ofreció a sus discípulos aquella noche? Cuando dijo, mi paz les doy, ¿qué les daba? En el tiempo de Jesús, los judíos se saludaban con esa expresión, paz. Hermanos, en los 60s, aquí en México, y especialmente en las fronteras, hermano Tony, ¿qué decíamos? Peace and love. Peace and love. Y estaban hablando, hermanos, de marihuana y sexo. ¿Sí? En el tiempo de la guerra de Vietnam. Pero, hermano, ese saludo se hizo común. Sí, se hizo común. Paz y amor. Los judíos usaban la palabra paz para saludarse, hermanos. Dice, en la década de los 60, los jóvenes americanos adoptaron la costumbre a finales de la década y empezó como símbolo de protesta contra la guerra de Vietnam. Paz y amor. Y ellos cada vez que decían paz y amor, estaban protestando contra el gobierno y contra la guerra que estaba en Vietnam. Sin embargo, los saludos tienen la tendencia de perder su sentido y se convierten en algo que se repite completamente y llegan a ser, hermanos, expresiones huecas. Incluso los evangélicos hemos desarrollado una costumbre todavía más apta para tales saludos. El Señor te bendiga, mi hermano. El Señor te bendiga, mi hermano. El Señor los bendiga, ¿sí o no? Escuchen, las palabras son buenas, pero quedan huecas. ¿Sabes por qué quedan huecas cuando tú le dices a alguien, el Señor te bendiga? Si tú y yo, Manuel, le decimos a alguien, el Señor te bendiga, es porque tú conoces y debes de conocer la necesidad en que tú quieres que el Señor bendiga a ese hermano. Pero muchas veces ni siquiera lo conocemos. El Señor te bendiga. ¿Y qué te van a decir? ¿Sí me entienden? ¿Cómo los saludos llegan a ser una expresión hueca? Sin sentido, sin conocer por qué estás diciendo que el Señor te bendiga. Si ni siquiera conozco tu necesidad, Vanessa, ¿cómo puedo decir que el Señor te bendiga, mi hermano? Dice, las palabras son buenas, pero quedan huecas cuando ni siquiera investigamos lo suficiente con el hermano o la persona para saber en qué aspecto de su vida necesita el toque del Señor en este momento. Y posiblemente por esa razón Jesús en aquel momento se detuvo a enfatizar tanto que su expresión de paz hacia los discípulos era algo especial. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la del mundo. Jesús sabía que lo que quería decirles en ese momento era trascendental, algo que iba mucho más allá que los saludos huecos de la vida. ¿Cómo Jesús daba la paz? ¿Cómo Jesús daba la paz? El mundo, en aquel entonces, nuestra palabra paz viene directamente de la palabra latina pax. Y los discípulos vivían dentro del periodo histórico que ha llegado a llamarse la Pax Romana. Durante largos años, la parte del mundo occidental que se encontraba dentro del Imperio Romano
experimentó una ausencia de guerra. El ejército romano mantenía una relativa tranquilidad debido a la imposición de los criterios romanos. El arreglo fue bueno para unos pocos, regular para otros y opresivo para muchos, pero no había guerra. Y no fue, escuchen, no fue que se solucionaran los problemas y resueltos los conflictos. Únicamente lograron suprimirlos a fuerza de las armas. Cuando Jesús dio su paz a los discípulos, definitivamente no quería ofrecerles pax. Esa misma noche, cuando Pedro intentó resolver el problema de Jesús con la espada, él lo reprendió. ¿Qué dice en Juan 18, 10 al 11? Juan 18, 10 al 11. ¿Qué sucede cuando tú y yo, hermanos, queremos arreglar los asuntos con pleitos, con gritos? Juan 18, 10, 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿No dice el canto que cantamos, hermanos, allá de Zacarías? No es con espada ni con ejército, mas con tu santo Espíritu. ¿Cuántas veces tú y yo, hermano, hemos querido resolver nuestros asuntos, nuestros problemas a base de violencia e imposición? Porque a veces Dios nos permite tener, hermana Yuli, una posición arriba del que está de nosotros. Y muchas veces, hermano, me acuerdo que los hijos de mi patrón una vez le dijeron a su mamá: mamá, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque soy tu madre. Por eso lo va a hacer. Algunos de ustedes vivieron algo así, hermanos, en su niñez. Pero mamá, usted lo hace porque soy su madre, y su madre se lo dice. Sí. Imposición. Estás en una mejor posición y tú impones a tu hijo y no le das opción. ¿Sí? Jesús dice: la espada no es la opción para resolver los problemas. Pocas horas después, frente al representante de la Pax Romana, Jesús rechazó categóricamente el uso de la fuerza armada para avanzar su reino. Versículo 36 del mismo capítulo, ¿qué dice, hermanos? 18:36, ¿qué dice? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los vencedores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino de Jesús no iba a avanzar a través de un ejército bélico, hermanos. No. La paz que Jesús ofrecía a sus discípulos no tendría que ver con aplastar a sus opositores. ¿Cómo quieres, hermano, cómo quieres tú resolver tus conflictos? Maridos, ¿cómo queremos resolver nuestras diferencias con nuestra pareja? La Biblia dice que te sujetes en todo. Eso no lo sabemos bien, ¿verdad, maridos? Y se lo repetimos a la hermana: mira, cariño, lo que la Biblia dice. Y luego cuando tienen problemas, hermanos, maritales, y el marido quiere, dice: no me toques. Y va el marido: mira lo que dice el apóstol Pablo, que no te debes de negar a mí. Hermanos, no sabemos esos textos a las mil maravillas. Y queremos imponer la Biblia a nuestros hijos, a nuestras parejas. ¿Sí? Y hermanos, ¿por qué no sabemos esos textos también? Pero ¿por qué no decimos y nos decimos:
Marido, la Biblia te dice que debes llamar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ay, hermano, ¿cómo cae esa piedra, verdad? Porque eso significa, hermanos, que tú y yo vamos a dar la vida porque tu esposa y mi esposa sean las mujeres más felices sobre la faz de la tierra. ¿O no es cierto? ¿Cuánto amas a tu esposa, hombre? ¿Eres capaz de sacrificarte tú para que ella obtenga lo que ella quiere? ¿Cuánto tiempo tiene tu esposa pidiéndote algo? Sí, mija, luego. Tú pide lo que quieras, que te lo dé quien sabe. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se dio todo por ella. Pero esos textos no nos convienen, ¿verdad, hermanos? Y muchas veces, hermanos, como cristianos, buscamos solucionar nuestros problemas como Roma, con la Pax Romana. Eres mi mujer y tú te tienes que someter y me tienes que hacer caso y vas a hacer lo que yo te diga, porque la Biblia dice que te sometas a mí. Eso es lo que tú y yo creemos, pero no es lo que la Biblia, no es la paz que Cristo quiere, Eduardo, para tener una excelente relación como esposo y esposa. No es la manera. Escuchen. Además del concepto romano de paz, existía también el modelo griego, Hakuna Matata. Y había griegos tan bélicos como los romanos, de eso no hay duda. Sin embargo, el aporte de la cultura griega era distinto. La palabra griega que se traduce paz era eirene y tenía que ver con la ausencia de conflicto. El problema es, hermanos, ¿cómo vamos a quitar el problema? Vamos a ver qué nos aportan los griegos para eso, hermanos. Pero la estrategia griega no se basaba en la fuerza física, sino en la fuerza intelectual. Dice Primera de Pedro, hermanos 3:7, maridos, vivir con vuestra esposa sabiamente. Y hay maridos, hermanos, que tienen todo menos sabiduría en él. Tienen todo menos, no saben cómo vivir con su esposa. Me acuerdo, hermanos, del hermano Ramón, que ya está con el Señor. Él se jubiló de cementos y, hermano, llegó a su casa y empezaron a tener problemas él y su esposa. Y, hermano, y todavía no salía la canción de Vicente Fernández que dice: de tu rancho a mi rancho, nomás las patadas se oyen. Y, hermano, estuve ahí y estuvieron al punto del divorcio. Nuestra hermana Maggie y nuestro hermano Ramón. Y me dice Ramón, es que ya no sé qué hacer, dice, yo no sé vivir en mi casa, dice. Porque él se dedicó a ser, hermanos, simplemente, hermanos, el que proveía. Toda su vida trabajó, hermanos, y nunca estuvo ahí con su familia, con sus hijos. Y cuando él se retiró, hermano, la hermana no lo mandaba. Yo trabajaba en la construcción. Dije, Ramón, pues vente a trabajar conmigo. De veras, sí. Y me lo llevé a trabajar, hermanos. Y ahí empezamos a platicar y todo pasó, hermano. Fueron, hermano, horas y horas y horas de platicar y orar con él, hermanos. Y en una Navidad, sus hijos me enviaron una tarjeta de Navidad, dándome las gracias. Dice, pastor, gracias que Dios te usó, dice, y mis padres no se divorciaron. Y, hermanos, ¿se recuerdan que había un jardín ahí? Y él pidió, hermanos, porque trabajaba igual que Sergio y Valeria. Hermano, martes y viernes. Trabajaba 2 días a la semana. Me dice, pastor, déjame estar toda la semana ahí. Dice, no le hace yo. Y dice, eso es por mi cuenta. Lo que no quiero es estar en mi casa. Y así, hermano, así fue como empezó ese jardín. ¿Te acuerdas, hermano? Así empezó ese jardín, hermanos.
él se venía aquí y aquí se entretenía con sus matitas. Ausencia de problemas. ¿Qué tuvo que hacer? Ausentarse del lugar del problema. Por ahí van los griegos. Escuchen, la estrategia griega no se basaba en la fuerza física, sino en la fuerza intelectual. Los filósofos estoicos aconsejaban que uno se distanciara mentalmente de las preocupaciones. Hakuna Matata. ¿Sí? Cultivando la indiferencia y confiando en la racionalidad escondida de la vida. Uno podía mantener la tranquilidad a pesar de las circunstancias. Ignora el problema. Pero hermanos, ¿ese resuelve el problema? Esa es Irene, esa es la paz que Grecia ofrecía a su gente. No vas a aplastarlo, ignóralo. César Monteverde, ¿qué es lo peor que una mujer puede hacer con el hombre? Hermanas, ¿quieren lastimar a un hombre? Ignórenlo. Ignórenlo. ¿Pero eso va a resolver tu problema, hermano? No. Escuche. Si los romanos conseguían la ausencia del conflicto, aplastando a los enemigos y suprimiendo a los opositores, los griegos conseguían la ausencia de la experiencia de conflicto, suprimiendo las pasiones y los lazos con los demás. Y hermanos, esa paz la hemos vivido en la cueva, por lo que hemos vivido con miembros que se han ido. Fíjense, te perdono, pero no me puedes obligar a que siga conviviendo contigo. Te perdono, pero me voy, me ausento. ¿Se resolvió el problema? Y hablé con uno de mis hermanos, ahora en el velorio de Blanca Misuel, hablé con uno de mis hermanos y le dije, te tengo que decir esto porque te amo, hermano. Cuando tú te fuiste, nos dijiste que nos perdonabas, porque el conflicto era conmigo y con mi esposa, por un problema de los hijos. Y tú me dijiste que me perdonabas, pero te tengo muy malas noticias. Y le recordé el Padre Nuestro a mi hermano. Perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y qué crees, hermano? Que cada que oras, Dios no está obligado a convivir contigo, porque tú y tu esposa y tu familia no conviven con nosotros. ¿Te acuerdas que me dijiste? Te perdono, pero no me puedes obligar a convivir contigo. Ese perdón es el que tú tienes de parte de Dios. ¿O no dice así la Biblia, hermana Yuri? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y qué triste, hermanos, están en otra iglesia. Y me dijo mi hermano, me ganó el orgullo, y por orgullo me fui de la iglesia. Hermanos, ¿cómo está tu corazón en medio de la tormenta? ¿Cómo reaccionas a los problemas en medio de las tormentas? Hermano, le voy a platicar algo que mi esposa no sabe, ni mi cuñado tampoco. Anoche veníamos de bañadero y venía, hermanos, en la carretera 80, 60, 80 fue lo más que subí, 80, 60. Y mi esposa, ¡Espíritu! ¡Y Espíritu! Le dije, cuñado, ¿cuánto voy ahorita? Porque así le dije, a ver, pues yo mido 60. Pues a eso vengo, no va más rápido. Y hermano, hubo una lucha dentro de mí. Me dieron ganas de pararme, hermanos, darle las llaves a mi cuñado, llévese la camioneta y yo iba a agarrar el micro. Sí. Pero mi esposa no supo esa lucha ni mi cuñado. Yo venía dentro de mí. Una vez más que me digan, me voy a orillar, le voy a entregar y me voy a ir en el micro. Pero hermano,
dice que Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Ya nos venimos a 60, 65. No, la camioneta no marca millas, marca kilómetros. Hermano, escuchen, no lo hice. Dios no me permitió hacerlo, hermanos. Porque yo le he pedido a Dios en mis oraciones, y ustedes han sido testigos de ellos los miércoles de oración. Algo que le pedí a Dios es que no me permitiera hacer nada que lastimara a mi esposa. Y si yo me hubiera orillado, hermano, darle las llaves a mi cuñado y pedirme en el micro, eso iba a lastimar a mi familia. Cuando confiaba, hermano, esos cantos maravillosos, tu fidelidad me persigue, ¿no es cierto? Porque tú eres fiel, Dios es fiel. Si adentro de ti, hermano, está el querer hacer su voluntad. Y hermano, cosas tan sencillas pueden echar a perder todo, hermanos. Toda una relación. ¿Y qué nos cuesta, Eduardo, venir a 60? Pero el problema, hermano, es que vas a 60 y todo el mundo te empieza a pasar. Y no viene el orgullo. Ay, ¿por qué me va a pasar? Escuche, para vivir en esa vida, hermanos, tú y yo necesitamos la paz de Cristo. Tú y yo necesitamos la paz de Cristo para vivir esta vida, hermano, que es tremenda. César, Eduardo, son abogados. ¿Alto significa alto? ¿Por qué allá en la zona militar ponen alto total? Porque la gente no entiende que alto es alto, ¿no es cierto? Y hermanos, ¿cuántos de nosotros no hacemos los saltos como deben de ser? Hacemos el Alto California. Vamos aproximándonos al alto y venimos. Y alto y camino. Y cuando llegas al alto, ¿no hice el alto, oficial? Tú y yo sabemos que no hicimos el alto. Pero nos atrevemos a decirle al oficial, hermanos, que hicimos el alto. Escucha. Llegó el momento, hermanos, donde Cristo iba a ser arrestado. Pedro sabía, hermanos, y Cristo se los había dicho, que el tiempo de su partida había llegado, ¿sí o no? Pedro no entendió eso, hermanos. Pedro no entendió que su Señor iba a ser arrestado, iba a ser escupido, iba a ser juzgado, iba a ser coronado de espinas, él no lo entendió. Y como no lo entendió, ¿qué hizo? Quizá literalmente, hermanos, no hemos mochado la oreja a nadie, ni hemos escupido o abofeteado a nadie, pero con actitudes, hermanos, ante un conflicto. Esas canciones seculares, si tus miradas fueran puñales, me matarías tan solo al mirar. ¿Y qué dice Santiago acerca de la lengua, hermanos? ¿A cuántas personas no hemos matado psicológicamente con nuestras palabras? Escucha. Dice, pero en el tiempo de Jesús, los judíos que no habían dejado que las ideas de Pax e Irene tomaran control de su comprensión de Shalom, solían verla como algo futuro y que solo Dios podía traer. La Shalom quedaba más allá del alcance del ser humano. La paz que el judío creía, hermanos, como Shalom, no era para este tiempo.
Era el tiempo cuando Él regresara en su segunda venida y trajera paz al mundo. Esa era la comprensión del judío. Sí, Señor, nos vas a dar paz, pero cuando tú regreses. Y Jesús dice no. Lo mismo que le dijo al ladrón en la cruz, hermanos. Señor, acuérdate de mí cuando vengas. Acuérdate, futuro. Hermanos, Jesús trajo el futuro al presente. Jesús trajo el futuro al presente. Y le dice, no vas a esperar. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y Cristo le va a decir a sus discípulos, la paz que yo les voy a dar no es futura. Es ahora, en medio del conflicto. Ese shalom, hermanos. Una paz que te hace estar sereno en medio del conflicto. Le preguntaron a mi hermana Leti hace rato, hermana Leti, ¿cómo está nuestra hermana Tani? Y dice nuestra hermana Leti, está muy bien. A pesar de su prueba, nuestra hermana está muy bien. ¿Por qué creen que está bien? Porque su confianza no está en la ciencia médica. Su confianza está en Dios. Ese canto, y hermano, por eso cantamos con gusto, cuán grande es mi Dios. Cuán grande es Él. Ahora, hermanos, dice, pertenecía a la esperanza. Shalom pertenecía a la esperanza, dice, no a la experiencia. Sin embargo, Jesús ofreció shalom. Su shalom a los discípulos en aquel momento que les ofreció era la misma confianza y seguridad que Él vivía, y es lo que Juan describe como vivir en íntima comunión con el Padre. Juan 1:18, ¿qué dice, hermanos? Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Era lo que hacía posible a Jesús, escuche, era lo que hacía posible a Jesús realizar su ministerio y hacerle frente a la muerte. Seguro de la soberanía y el amor de su Padre, Jesús podía lanzarse a la lucha libremente. Esa libertad basada en su confianza total en el Padre es la que Jesús ofreció en aquel momento de prueba. Hermanos, imagínense a Abraham, un hombre de buena posición, un hombre, hermanos, que tenía servidores, un hombre conocido en su sociedad, y de repente, hermanos, Dios le dice: Abraham, tengo planes para ti. Voy a hacer una gran nación de ti. Escúchame bien. Ya estás viejo. Estamos viejos. Porque a veces me pasa, hermana Leti Landa, que vamos manejando y se me atraviesa un viejito. Y le digo a mi esposa, ¿y ese viejito? Y dice mi esposa, ¿y tú? Siempre fuimos a otros viejos más viejos que nosotros. ¿Y si tú? Hermanos, Abraham tenía 75 años cuando yo vi. 75 años. Le dice: voy a hacer una gran nación de ti. Su esposa, Mijael Esteni, no podía dar a luz. ¿Y qué le pide Dios? Necesito que dejes toda tu comodidad. Toda tu comodidad. Y quiero que vayas a la tierra que yo te mostraré. Escuche, yo te mostraré. No había GPS, no había mapas, no había nada. Escuche, hermanos,
Dejar, que Dios te pide dejar toda tu comodidad. Y quiero que me empieces un centro de rehabilitación donde yo te voy a mostrar. Sí, Señor, pero en Los Negros, el Valle de la Trinidad, Mexicali, yo te lo voy a mostrar. Pero vas a dejar todo lo que tienes aquí. Familia, tus centros, todo vas a dejar. ¿Qué harías, hija, si Dios te pidiera eso? Allí está Abraham. ¿Sí? Allí está Abraham. Y hermanos, el camino era desierto e incierto. Pero ¿cómo está registrado Abraham en el libro de Hebreos, en la lista de los de la fe, hermanos? Y creyó Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. En otras palabras, cuando nosotros queremos a Dios y nos vamos al desierto, hermanos, Dios nos hace parte de su equipo. Dios nos hace parte de su equipo. Dios no funciona. Mary, ya te deposité 200 millones allá donde vas a empezar el centro de rehabilitación. Ya con 200 millones tienes todo para los alrededores. Mary, si no quieres, yo voy. Sí, ya está depositado. Miren lo que dice Pablo, hermanos. Vamos a 2 de Timoteo, hermanos, 4. ¿Qué dice Pablo? ¿Dónde depositó Pablo, hermanos? ¿En qué banco depositó Pablo? 2 de Timoteo 4:4. Dice, hermanos, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi... pero 2 de Timoteo 4:6. Porque ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual se me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a los que aman su venida. Pablo, hermanos, puso toda su esperanza en Cristo. Y cuando llegó al final de su carrera, Pablo usa 3 verbos. He peleado, he acabado, dice, pero he guardado. ¿En dónde guardó su fe? En Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hermanos, ¿en dónde está guardada tu fe? ¿Por qué planteó esta pregunta, hermanos? Porque si tu fe no está en Cristo, dice el hermano César, hermano, Dios está tratando con la iglesia duramente. Samuel Navarro no puede venir por su enfermedad. La hermana Lascano no puede venir por su enfermedad. La hermana Canet no puede venir por su enfermedad. Toño Muñoz no puede venir por su enfermedad. Pero ahí están. ¿Ustedes piensan que Dios está tratando nomás con ellos? No, hermano, está tratando con toda la iglesia. Fui a visitar a la hermana Ramona, cuarto 19. Llego todo, y dice el enfermero, no, ya no está aquí. Está en Mexicali. El martes fui y ya me dijo, está en Mexicali, la hermana está en Mexicali. Pero sigamos un poco por ellos. Hermanos, ¿qué pasó, hermana Mari, con la comisión de visitación? Sí, ahí está. ¿Aman realmente, hermanos? Pastores, que no tengo carro. ¡Hay micros! ¡Hay micros! No nacimos en carro. Hay comisiones, hermano, que están nomás de nombre, pero no estamos haciendo. ¿Por qué no lo hacemos, hermanos? Escúchenme bien, hermano, no se enojen conmigo,
Pero cuando se enferma un nieto, hermana Mari, se enferma, ¿no vamos hasta el otro lado? ¿Y qué con los enfermos de aquí? Con tus hermanos en Cristo. Están enfermos, no pueden venir. Pero no nomás es para comisión de visitación, es para toda la iglesia. No puedes ir, es una llamada telefónica. ¿Por qué no lo hacemos, hermanos? Seamos honestos, no nos amamos como Cristo nos amó. ¿Cuál es el texto clave para la vida de la iglesia este año, hermanos? Juan 13:17. Ese es el texto clave, hermanos, para la vida de la iglesia. ¿Qué dice Juan 13:17? Ahí estás, hermano, mira. ¿Cuántos no sabemos que están enfermos, Pati? ¿De qué sirve saber que están enfermos? Me preocupo por ellos, voy a visitarlos, y eso no nos va a hacer felices, hermanos, como iglesia. ¿Qué es lo que nos va a hacer feliz? Felices seréis si lo hiciereis. Si tu hijo, Pati, está hospitalizado, ¿vas a ir a verlo? Sí, porque la amas. Pero qué triste que mis hermanos pues estemos hospitalizados y nadie vaya a verlos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no nos amamos. Esa es la realidad, hermanos. Estamos tan preocupados en otras cosas tuyas muy personales. ¿Cómo el mundo va a conocer que la iglesia tiene a Cristo? Juan 13:34, ¿qué dice, hermanos? Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sabéis estas cosas? Repítense, relacionen Juan 13:17. ¿Sabéis estas cosas? Dichosos seréis si las hiciereis. ¿Qué dice 34? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo la iglesia va a manifestar al mundo que ama a Cristo? Versículo 35, ¿qué dice? Bueno, hermanos, ¿cuántos aquí necesitamos shalom? ¿Cuántos aquí necesitamos estar en paz con Dios en medio de todo lo que estamos viviendo? Escucha. La lucha de Jesús contra el príncipe de este mundo era siempre una lucha en pro del ser humano. Jesús siempre luchó por ayudar al ser humano, incluyendo a aquellos que estaban prestando servicios a ese príncipe. ¿Quiénes estaban prestando servicios a Satanás en el ministerio de Cristo? ¿Quiénes estaban prestando servicios a Satanás? Y Satanás entró en el corazón de Judas. ¿Y qué le dice Jesús? Ve y haz lo que tienes que hacer. Aún a eso amó Eduardo. El Señor sabía y aún le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Aún a eso sirvió, hermanos. Pero hermanos, ni Toño, ni la hermana Cané, ni Samuel Navarro, ni la hermana Lascano, hermanos, otros enfermos, son Judas. Y ni aún así, vamos. ¿Qué necesitamos, hermano? ¿Qué necesitamos? Escucha esto. Jesús quiere que dejes la apariencia. Deja la apariencia. Sí, hermano, quitémonos la careta de buenos hermanos. ¿Saben la poesía del Cristo roto?
Cuenta la poesía, hermanos, que estaba limpiando el crucifijo y, hermanos, limpiándolo se le cae y se le vuela la cabeza. Y andaba el tipo buscando, hermanos, qué le iba a poner. Y la cara, cuando se cayó, hermanos, el rostro quedó despedazado. Y andaba este cuate poniendo, hermano, ¿y qué le pongo al cuerpo? Y andaba buscando, hermanos, qué ponerle al cuerpo. Y dice que le dice: ¡Ey! No me pongas una cara bonita. No me pongas una cara agradable. Ponme la cara del ladrón. Ponme la cara del violador, del asesino, del peor pecador. Porque para eso vine, a rescatarlos. ¿Qué cara adoptas tú? ¿Qué cara adoptamos? Escucha, para no hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Que nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó. ¿Qué le costó a Jesús, Leti Muñoz, amarte, hermana? ¿No tuvo que dejar su gloria? ¿No tuvo que dejar sus riquezas, hermano? ¿Y no se hizo pobre por ti y por mí, hermano? Y porque no hay un carro, hermano, no vamos a visitar. Porque no es tu hijo, porque no es tu hija, no vamos a visitar. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán que la nueva tiene a Cristo, cuando se amen los unos a los otros. ¿Cuántos en esta tarde necesitamos shalom? Que Él venga, hermanos, y nos dé esa paz. Esa paz para estar en paz con Él. Y esa paz que me va a hacer estar estable y me va a hacer comprender, hermanos, que no he amado a mis hermanos como Él nos ha amado. Ese es el llamamiento. ¿Cuántos necesitan shalom? Y hermano, no voy a pedir que te pares. Aquí está. Aquí está el lugar. Necesitas esa paz. Ven y dile al Señor: quiero que me des esa paz que le diste a tus discípulos en aquel día. Porque los discípulos iban a encarar, hermanos, pruebas muy difíciles. Y quizás tú tengas que encarar pruebas muy difíciles. Y si no tienes esa paz, hermanos, vas a fracasar. Pero es un tiempo. Mientras que esté el canto, usted puede